La Ciudad de México ha sido llamada la ciudad de los palacios, y al caminar por sus calles no es difícil darse cuenta el motivo de tal nombre, pues puedes apreciar una gran cantidad de casonas, muchas de las cuales pertenecieron a las familias de más renombre y riqueza en la época virreinal, contratando a los arquitectos de mayor prestigio y que gracias a su fortuna crearon verdaderos prodigios de la arquitectura novohispana, y algunos sobreviven al día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre los palacios coloniales en la Ciudad de México. La sociedad novohispana era estamental, basada en el feudalismo y antiguo régimen, cuyos estamentos eran el tercer estado o común, el clero y la nobleza, estamento en el que nos basaremos en este video. La nobleza estaba regida por una figura jurídica llamada títulos nobiliarios, que estaban segmentados por rangos. La mayoría eran hereditarios y se extendían al cónyuge, otros eran entregados por méritos e inclusive podían ser comprados. En la cúspide se encontraba el rey de España, quien era el soberano del reino. Los duques solían ser los hijos del rey que no eran herederos al trono y su dominio era el ducado. El virrey era el representante directo del rey y su dominio era llamado virreinato, cargo que no era hereditario, siendo el primer virrey de la Nueva España Antonio de Mendoza. El marqués tiene su origen en los señores de la frontera del reino, llamada la Marca, y su territorio es el marquesado. Su posición es superior a la del conde, que tiene su origen en los comités del emperador en la antigua Roma, y su legislación es el condado. Para dar a conocer su importancia socialmente, lo hacían por medio de aparatos de representación, como la vestimenta, la escenografía y los edificios donde habitaban. A continuación aquí tienes algunos de los más destacados. Casa de los Condes de Miravalle. Es un palacio del siglo XVII con una fachada sencilla con dos niveles, construida por Alonso Dávalos Bracamontes de Ulibarri y de la Cueva, primer conde de Miravalle, que contaba con las minas de oro del Espíritu Santo y Santa María del Oro, sembradíos de tabaco y labores de azúcar y alcohol en la ciudad de Compostela, Nayarit. Además era caballero de la Orden de Santiago y alcalde ordinario de México. Esta familia estuvo ligada a la descendencia de Moctezuma Xocoyotzin, pues el cuarto conde de Miravalle se casó con Juana María de Andrade Moctezuma Mellado Rivadeneira, descendiente de Leonor Cortés Moctezuma, hija de Hernán Cortés, e Isabel Moctezuma, hija del Tlatoani. Después la casa tuvo varios usos, como asociación literaria, despachos, departamentos, y en 1945 Manuel Rodríguez Lozano elaboró un mural titulado El Holocausto. Actualmente es un centro comercial con boutiques, joyerías y restaurantes. Casa de los Condes de Santiago de Calimaya. En 1527 Cortés entrega este solar a Juan Gutiérrez Altamirano, quien fue gobernador de Cuba y aquí recibe el cargo de corregidor de Texcoco. Además estuvo casado con su prima Juana Altamirano Pizarro. Fue en la tercera generación que Fernando Altamirano Velasco, emparentado con el virrey Luis de Velasco, recibe el título de conde de Santiago de Calimaya. Santiago por ser una familia devota al santo y patrono español Santiago Apóstol, y Calimaya por el pueblo en encomienda que le fue dado en el Estado de México, generando riquezas de la hacienda de Zacango y de la ganadería de Atenco. El séptimo conde reestructura la edificación a finales del siglo XVIII y le encomienda a Francisco de Guerrero y Torres, con la fachada de tezontle y cantera, con remates de gárgolas en forma de cañón. Además destaca una cabeza de serpiente prehispánica colocada en la esquina inferior derecha. Actualmente es el Museo de la Ciudad de México. Casa del Marqués de Prado Alegre. Es una construcción del siglo XVIII que tiene como rasgo una piedra labrada prehispánica que debió pertenecer a un templo de la antigua Tenochtitlan. Es similar al glifo de Chalco y al centro tiene inscrita la fecha 1725, año de su construcción del edificio, que perteneció a Francisco Marcelo de Tejada y Arteaga, regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Marqués de Prado Alegre y Vizconde de Tejada, que impulsó las técnicas prehispánicas en la orfebrería. Actualmente en su entrada hay una inscripción que dice Pasaje Pimentel, que alberga locales comerciales. Casa de los Condes de San Mateo Valparaíso. El predio se remonta al siglo XVI, repartido por Cortés y Alonso Nortes, y fue pasando por distintos dueños hasta que en el siglo XVIII fue heredado a uno de los hombres más acaudalados de la Nueva España,
Miguel de Berrio y Saldívar, marqués de Jaral de Berrio en Guanajuato, y a su esposa Ana María de la Campa y Cos, condesa de San Mateo Valparaíso en Zacatecas. La pareja encomienda la construcción a Francisco Guerrero y Torres entre 1769 y 1772, con cantera de Chiluca y Tezontle con detalles en Talavera poblana. En 1882 es comprada por el Banco Nacional de México, que conserva hasta la fecha como el Foro Valparaíso, donde se exhiben obras pictóricas propiedad del banco. Palacio de Iturbide. El predio en el siglo XVI perteneció a Gonzalo Juárez de Córdoba, después vendido a la Orden de Santa Brígida, quienes la venden al marqués de Jaral de Berrio y conde de San Mateo Valparaíso en el siglo XVIII, que dio como regalo por la boda a su hija Mariana Berrio de la Campa y Cos con Pedro de Moncada. La obra estuvo a cargo de Francisco Guerrero y Torres entre 1779 y 1785, con un lujo nunca antes visto en la Nueva España, por lo que se considera la obra maestra de la arquitectura civil del barroco novohispano. En 1821 el palacio fue ofrecido a Agustín de Iturbide para ser proclamado emperador de México. El inmueble funcionó después como hotel y actualmente pertenece al Banco Nacional de México como el Palacio de Cultura Banamex. Casa de los Condes de Orizaba. Su primer dueño fue Hernando Ávila, le siguió Damián Martínez y después fue residencia de los condes del Valle de Orizaba, siendo Rodrigo de Vivero Aberrucia el primero en obtener el título, además de ser gobernador de la Nueva Vizcaya y capitán general de las Islas Filipinas. Su hijo Luis de Vivero fue el primero en vivir en el inmueble, uniendo dos casas, pero fue la quinta condesa la que dio su aspecto actual, cubriéndola totalmente con azulejos poblanos y trabajo en cantería que encarga a Diego Durán. En 1881 se convierte en el Jockey Club de México, centro de reunión de la élite porfiriana y después sede de la Casa del Obrero Mundial. En 1917 Walter y Frank Sambor establecieron una cafetería y se agrega un restaurante, uso que conserva actualmente. Palacio de los Condes de Heras y Soto. Construido hacia 1760 por Adrián Jiménez de Almendral, vedor en el arte de platería, se atribuye a Lorenzo Rodríguez. Es un regalo para su hija de Jiménez de Almendral. Es adquirida por los condes de Heras y Soto y en 1780 en esta casa nace el conde Manuel de Heras y Soto, uno de los que firmaron el Acta de la Independencia Nacional. En 1852 fue vendida a Tomás López Pimentel, casado con Mariana de Heras Soto y Rivaherrera, por lo que fue conocida como Casa de los Pimenteles. Más tarde fue rentada a los Ferrocarriles Nacionales de México. En 1972 pasa a ser propiedad del Departamento del Distrito Federal para albergar las oficinas del Centro Histórico de la Ciudad de México. También destaca que aquí se alberga la cabeza de la Victoria Alada que cayó en el sismo de 1957. Casa del Conde de Regla. Pedro Romero de Terreros fue uno de los hombres más acaudalados de la ciudad, de América e inclusive del mundo. Explotó las minas de Huasca de Ocampo en Real del Monte, desde la hacienda de Regla, y fue fundador del Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas. Estuvo casado con María Antonia de Trebuesto y Dávalos, hija de los condes de Miravalle. En 1768 recibió el título de conde de Santa María de Regla en honor a la Virgen de Regla. En 1746 adquiere un terreno junto al oratorio de San Felipe Neri y manda construir un palacio barroco, que se dice que era una de las casas con más plata en su interior en toda la Nueva España, por lo que fue conocida como la Casa de la Plata. Era tan acaudalado que su casa no contaba con accesorias en la planta baja, y se cuenta que cuando alguien le pedía dinero tenía un cofre, y en vez de preguntar cuánto necesitaba, decía: toma de ahí lo que necesites. En 1928 fue adaptada como vecindad y actualmente está deshabitada y en deplorables condiciones, la casa del hombre más rico de su época. Casa del Marqués del Valle de Oaxaca. En 1529 le fue otorgado el título a Hernán Cortés, quien en 1522 había sido nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España. En 1567 Martín Cortés, su hijo, se descubre culpable de una conspiración para desconocer al rey de España, llamada la Conspiración del Marqués del Valle, incautándole el marquesado. Los hermanos Cortés fueron expulsados de la Nueva España.
La incautación fue levantada en 1593, pero perdieron el control directo de la administración. Estos territorios incluyeron Oaxaca, Cuernavaca, Toluca, Coyoacán, Charo en Michoacán, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Jalpa de Tehuantepec y un palacio privilegiado en la calle del Empedradillo, predio que hoy ocupa el Nacional Monte de Piedad y dueño de predios de una parte de nuestro siguiente palacio, comprados en 1562 por el virrey Luis de Velasco para la corona. El Palacio Virreinal. Este predio estuvo ocupado por el Palacio de Moctezuma Xocoyotzin, que en la conquista se levantó un palacio para la residencia de Hernán Cortés. En 1562 Martín Cortés lo vende a la corona para albergar las instalaciones de la administración virreinal. El primer virrey en habitarlo fue Luis de Velasco y el último Juan O'Donojú. Al ascenso de Iturbide en la independencia pasa a ser su residencia y fue llamado Palacio Imperial. Con la caída del imperio y la constitución de 1824 fue sustituido el nombre por Palacio Nacional, nombre que conserva hasta la fecha. Sigue siendo la sede de los presidentes y símbolo máximo de poder en México. Como dato adicional, actualmente ninguna persona puede utilizar títulos nobiliarios u honores de carácter hereditario. Sigue obteniendo información para tus viajes, suscribiéndote al canal. Si el contenido es de tu agrado, da like, deja un comentario y yo me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.